Bienvenida en esta tarde, en esta noche, al servicio glorioso que tenemos todos los miércoles. Dios los bendiga por su obediencia, Dios los bendiga por estar presentes a pesar de las circunstancias y las cosas que está pasando el mundo entero con el coronavirus. Qué bueno que de alguna manera podemos congregarnos y hacerlo con responsabilidad. Amén. Así es que Dios los bendiga, hermanos, hermanas, bienvenidos. Y bueno, en esta noche, podríamos decirlo que ya se nos está queriendo oscurecer. Traemos un tema muy importante, un tema en el cual podemos darnos cuenta en qué nivel espiritual estamos, si somos del reino de los cielos o si estamos en el reino de Satanás. Que muchas de las veces la gente que anda en tinieblas, ellos creen que están con Dios y que Dios está con ellos, y que el día que la muerte los sorprenda, pues van a entrar sin tocar baranda, mire, al cielo. Pero la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario, y es importante que la conozcamos para que, si es que estamos fallando, pues podamos corregirnos antes de que la muerte nos sorprenda. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de esta noche se titula La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Y para eso vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 8, verso 31 en adelante. Qué hermoso es estudiar la palabra del Señor, porque la palabra es la que nos hace libres. Amén. Libro de San Juan, capítulo 8, verso 31 al 47, para los que quieran tomar nota. Dice la palabra del Señor en el verso 31, capítulo 8 de San Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una escritura muy conocida para todos los cristianos, y aún para muchos que todavía no son cristianos, porque es palabra de Dios y está escrita desde hace 2000 años. No es nada nuevo. Pero sea conocida o no sea conocida para algunos, lo importante es que la conozcamos y la apliquemos para poder verdaderamente ser discípulos del Señor. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo le damos las gracias en esta noche por su palabra, Señor, por el privilegio que me da, Señor, de pararme frente a este altar para predicar su santo evangelio, para predicar su palabra, la cual nos hace libres. Le ruego en el nombre precioso de Jesucristo que unja mi mente, mi corazón y mis labios, y que usted tome el control de mi vida en este momento, Señor, y en todo tiempo, para que yo predique y hable, Señor, su palabra de acuerdo a la voluntad de usted, con gracia, con sabiduría y con unción. De igual manera, abra la mente, el corazón, el entendimiento de todos los que la van a escuchar, para que esta palabra sea sembrada en buena tierra y dé mucho fruto, Señor. Se lo pedimos, se lo pido en el nombre glorioso, precioso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias por su palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dando gloria a Dios, dele palmas al Señor. Qué bueno es el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué necesitamos, hermanos, para realmente ser sus discípulos? Es permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios es ser hacedores de la palabra del Señor.
Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ustedes permanecen en mi palabra, no solamente van a ser mis discípulos. Mi palabra es la verdad, y la verdad cuando llega a ustedes, a sus vidas, yo me voy a encargar, dice el Señor por medio de su palabra, de hacerlos verdaderamente libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? El Señor les contestó. Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Estas personas que lo estaban escuchando de momento dijeron, ¿a qué se refiere Jesús? ¿A qué se refiere el Señor de que vamos a ser verdaderamente libres? Si libres hemos sido todo el tiempo, nunca hemos sido esclavos de nadie. Estaba diciendo el pueblo que lo estaba escuchando. Pero el Señor se refería a un pueblo pecador, a un pueblo pecaminoso, un pueblo que estaba caminando desviadamente y que no estaban agradando a Dios. Se hacían llamar hijos de Abraham, se hacían llamar hijos del Dios de Abraham, pero no hacían las cosas que Abraham hacía, hacían las cosas que el diablo hacía. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Aquella persona que vive en pecado es esclavo del pecado, no ha sido verdaderamente libre. Por eso el Señor nos dice que si permanecemos en su palabra, verdaderamente vamos a ser sus discípulos. Porque si no permanecemos en la palabra, significa que permanecemos en el pecado. Así que si el Hijo os libertare, dice el verso 36, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el que nos liberta? El verdadero Hijo de Dios. Hablando en la carne, en la manifestación humana, en la manifestación divina es Dios mismo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, les dijo el Señor Jesucristo. En el verso 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Mire, hay gente que se hace llamar cristiano, o hay gente que se hace llamar de que son hijos de Dios, y voltean para arriba cuando son hijos del diablo, y deberían de voltear para abajo. Necesitamos conocer la palabra para saber a qué Dios estamos sirviendo, a qué Dios estamos obedeciendo. Yo no puedo ser hijo del Dios Altísimo si ando en desobediencia, porque al entrar en desobediencia me convierto en un siervo del diablo, le sirvo al Dios de las tinieblas. Entonces este pueblo se hacían llamar descendientes de Abraham, y porque eran descendientes de Abraham, se consideraban hijos del Dios de Abraham. Y las cosas no son así, hermanos, hermanas. Necesitamos estar constantemente conociendo la palabra de Dios, escudriñándola, para poder darnos cuenta en qué nivel estamos. En el nivel donde podemos verdaderamente ser discípulos del Señor, donde verdaderamente somos libres en Cristo, o si todavía seguimos siendo esclavos del pecado. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Hay gente que quiere decir que son del mismo Dios, que pertenecen al Dios que nosotros pertenecemos, pero son esclavos del pecado. Necesitamos apartarnos del pecado, porque si no, los mismos hechos nos dan a conocer si verdaderamente al que estamos sirviendo es al rey de las tinieblas. Yo hablo lo que he visto, les dijo el Señor Jesucristo en el verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, ya está diciéndoles, yo tengo un Padre,
pero no es el de ustedes. Ustedes tienen su propio Padre. Ahí es donde tenemos que ir entrando para reconocer por qué el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a un pueblo que lo estaba siguiendo. Entendamos que el Señor no le estaba predicando a los que no estaban presentes, le estaba predicando a los que ya comenzaban a seguirlo. Por eso les dijo: si ustedes creen en mi palabra y la siguen y la obedecen, serán verdaderamente mis discípulos. Pero de nada sirve que me sigan y me sigan si no obedecen mi palabra. No pueden ser mis discípulos, no pueden ser libres, siguen siendo esclavos del pecado. Entonces, el Señor aquí está en una discusión con ellos. Había una incomodidad tremenda, porque el Señor comenzó a hablarles la verdad. Una verdad que les dolía tanto que lo querían apedrear, lo querían atacar. Por eso les dijo: se hacen pasar hijos del Dios de Abraham y procuran matarme, porque mi palabra no encuentra cabida en ustedes. Mire cuánta gente se alaba al Señor y que fue que vino, pero en cuanto empieza uno a predicar, mire, se vuelve en ojo de hormiga, porque la palabra de Dios no encuentra cabida en ellos. ¿Cuántas veces mis ojos no lo han visto? He visto tantas veces que la gente quiere caminar con Cristo, pero cuando no encuentran, la palabra no encuentra cabida en ellos, mire, se espuman. Como si realmente esa fuera la solución, hermanos. La solución no es correrle a la palabra, la solución no es huir a la palabra, la solución es escucharla, la solución es obedecerla para poder llegar a ser verdaderamente libres. Una vez más, para poder llegar a ser verdaderamente libres en Jesucristo. El Señor les dice: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Fíjense cómo estaba hablándoles duro el Señor. ¿Por qué les predico este mensaje? Ya de días el Señor me estaba poniendo en mi mente: quiero que les prediques al pueblo para que entiendan cuáles son verdaderamente mis discípulos y cuáles son los que siguen siendo hijos del diablo y que me alaban, me glorifican, pero cuando no haya cabida mi palabra en ellos, se van, cierran sus oídos, cambian de canal, apagan el celular. Los que están mirándonos por las redes sociales, Dios bendiga a los que nos miran por las redes sociales, no le cambie, aguante, porque la palabra del Señor, cuando llega a nuestras vidas, es para cambiarnos, transformarnos y terminar dándonos grandes bendiciones. Pero si nosotros nos rehusamos a escuchar la palabra, nos rehusamos a obedecerla, vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Y el pecado proviene de Satanás, no proviene de Dios. Cuando no podemos liberarnos del pecado, seguimos en esclavitud. En el verso 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Porque Abraham hacía obras agradables al Señor, era obediente al Señor. Pero ellos decían: somos de la descendencia de Abraham, pertenecemos al Dios de Abraham, somos hijos de Abraham. Pero el Señor los pone en su lugar y les dice: si fueseis hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. Se los vuelve a repetir. Hombre que os he hablado la verdad, procuran matarme a mí, a un hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios.
¿No hizo esto Abraham? Hablarle la palabra que él oía de Dios, porque Abraham era un profeta. Y cuando Abraham hablaba al pueblo, les hablaba palabra de Dios. Dice, yo soy un hombre que he venido a hablarle la verdad, lo cual hizo lo mismo Abraham. Y a mí procuran matarme, hijos del diablo. Se los dijo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice en el verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, sino de aquel que me envió. Entonces les dice en el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no haya cabida mi palabra en vosotros? Fíjense que el Señor Jesucristo no tenía ni un cabellito de cobarde. Por eso llegó a la cruz del Calvario como todo un varón, como el varón más valiente que ha pisado la tierra. Porque él, no porque fue el único crucificado, hubo más crucificados, pero los otros fueron crucificados a la fuerza. Él por su propia voluntad llegó a la cruz para darnos vida y vida en abundancia. No se acobardaba cuando tenía que predicar la palabra. A aquella multitud les decía, ustedes son hijos del diablo, me quieren matar, procuran matarme porque les hablo la verdad, porque les hablo palabra de Dios, me quieren matar. Si fueran hijos del Dios, del mismo Dios que era el Dios de Abraham, entonces me amarían a mí, pero ustedes quieren matarme, procuran matarme, son hijos del diablo. Como diciendo, aquí estoy solito, ustedes son muchos, pero no les tengo miedo, porque era palabra de Dios la que él estaba hablando. Él decía que las palabras que su padre le daba que hablaran eran las que él hablaba. Cuando él hablaba de su padre, decía, las palabras que el Espíritu me da son las mismas que hablo, porque el Padre de Jesús en su humanidad era el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo. Se puede decir era, porque él ya no está en su cuerpo humano, ya está otra vez en su trono como Espíritu Santo, como el Dios Altísimo, como el Dios Todopoderoso, como el Padre de la creación. Dele palmas al Señor. Así es que si vuestro Padre fuese Dios, verdaderamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les pregunta el Señor. ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Eso es para la gente que no soporta escuchar palabra de Dios, porque hay tinieblas en sus vidas. Ahora no estamos atacando a las personas que están en tinieblas. Lo que estamos haciendo es predicar la palabra para que encuentren que hay un medio para poder salir de las tinieblas, y ese medio es conocer la verdad. Ese medio es venir y obedecer la verdad, ponernos a cuentas con el Señor y pedirle que perdone nuestros pecados, reconocer que somos faltos delante de Él, pero que queremos que nos perfeccione, que nos perdone, nos lave, nos limpie, nos redima del pecado, para que podamos verdaderamente ser sus discípulos. Les dice el Señor, y a mí, porque les digo la verdad, no me creen.
¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Les preguntó el Señor Jesús. ¿No me creen? ¿Creen que estoy echando mentiras? ¿Cuándo me han agarrado en mentiras? ¿Cuándo me han sorprendido en pecado? ¿Quién me puede sacar un pecado a reducir? Los que me conocen. ¿Quién me puede redarguir de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ahí le va lo bueno. De aquí para adelante vamos a empezar a conocer, a escudriñarnos si somos de Dios o si todavía andamos sirviéndole a chancludo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Le estaba diciendo a este pueblo pecador que tenía él enfrente. Vamos a primera de Juan capítulo 3 verso 7, donde la palabra del Señor dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como el Señor Jesucristo es justo, como Dios es justo. Que nadie nos engañe. En el verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. No son inventos del pastor Efraín. No son inventos de los que escribieron esta palabra, que en este caso fue el apóstol Juan. Es palabra directamente del Espíritu Santo, palabra de Dios enviada a los hombres, que quedó escrita para que aprendamos a conocer si somos de Dios o no lo somos, o si necesitamos perfeccionarnos en cosas para poder llegar a serlo, o si estamos con el pie derecho diciendo yo soy de Dios y con el izquierdo le decimos al diablo soy tuyo. Necesitamos aprender a entender, a escudriñarnos dónde estamos parados. El que practica el pecado es del diablo, dice en el verso 8, porque el diablo peca desde el principio. Para que esto, dice, para esto apareció, fíjese, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso el diablo se enojó cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Por eso se enojó y en la tentación, después de 40 días de ayuno, el Señor, llega el diablo muy machito. Si en verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Queriéndolo tentar. Estaba molesto. Él sabía que era hijo de Dios. Y que en muy poco tiempo le iba a quitar las llaves del infierno. Se le iba a presentar allá y le iba a decir: mira, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Aquí traigo las llaves del Hades. Poderoso es el Señor. Todo aquel que es nacido de Dios, en el verso 9 dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Si yo soy de la simiente de Dios, tengo que permanecer apartado del pecado, apartado del mal. No ser contencioso, no ser problemático, no ser peleonero, no ser arrogante, egoísta, ratero, bandido, drogadicto, mafioso, borracho, fornicario, adúltero. Nada de eso puede ser un hijo de Dios. Y muchas otras cosas más. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, dice la palabra, porque es nacido de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en un hijo de Dios. Dele palmas al Señor. Pero verdaderamente tienen que pasar las cosas viejas y dejar que todas sean hechas nuevas. Amén. Amén. Porque si no, entonces estamos errados.
En primera de Juan capítulo 5, verso 18. Para los que nos llaman los del solo Jesús. ¿Para qué queremos 2 o 3 o 4 o 5? Con uno solo tenemos. Hay un solo Dios. Y su nombre es Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Qué pecado tan grande el que no conoce. Ay, vamos, aleluya, los protestantes, los del solo Jesús. Gloria a Dios que solamente somos de Jesús. No de San Judas Tadeo ni del Santo Niño de Atocha. ¿Para qué queremos basura, hermanos? Tenemos un Dios celoso. No podemos jugar al evangelio pisando aquí, pisando allá, todos chuecos. Por eso la gente a veces la lleva toda enferma y quieren que el Señor los sane de un milagro, pero no voltean a ver la cantidad de ira que han provocado delante de Dios con sus actos, con sus hechos, haciendo abominaciones delante de Dios. Los verdaderos hijos de Dios no pecan, no son idólatras, no andan en el pecado, no practican el pecado porque no pueden, porque son nacidos de Dios, dice en el verso 9. ¿Qué le quiero decir con esto? Del solo Jesús, para que lo entienda en primera de Juan capítulo 5 verso 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que es nacido de Dios, hermanos, no practica el pecado. Yo ya soy nacido de Dios. Cuando fui bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de mis pecados, fui nacido de nuevo. Ahí pude decir: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos mis pecados fueron borrados y de ahí ahora sí, a cuidarme, hermanos. A servir a Dios, a agradar a Dios, a renunciar al mundo, a renunciar al pecado, cambiar de amigos. No puede tener los mismos amigos bocones, mal hablados, abominables, que se la llevan hablando puras groserías, y usted queriendo ser un hijo de Dios ahí, entre ellos, teniendo que reírse por sus charritas que platican, por sus chistecitos de mal gusto delante de Dios que hablan. Nosotros no podemos formar parte, no podemos ser partícipes con ellos, dice la Escritura, porque somos nacidos de Dios, somos perdonados, nacimos de nuevo. A hoy debemos de estar en Cristo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire, qué bonito quiere. Si usted cree en esa palabra, no tiene por qué andar atribulado, que el diablo ya me trae. Lo reprendo en el nombre de Jesucristo, y usted también repréndalo. A mí me ha querido agarrar, hermano, hasta dormido. Pero dormido lo reprendo en el nombre de Jesús, y a veces despierto cuando lo estoy reprendiendo dormido. Porque hasta dormido tenemos que estar velando. Hasta dormidos tenemos que estar haciendo guardia para que el enemigo no nos toque. Amén. Amén. Verso 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, y cuando el maligno mira que una persona peca, dice: a este le voy a llegar. Este ya me dio un derecho legal de poder entrar. Y no podemos nosotros darle ningún derecho legal al enemigo, a pecando aquí, pecando allá. Al cabo el pastor no ve, los hermanos de la iglesia no andan aquí. Usted voltea para todos lados, ve pura cara desconocida, y más ahorita que andan todos enmascarados. Mire, no se imagina que puede ver que la gente anda en pecado y allí tenga a alguien extremadamente conocido que lo está mirando, pero como anda tapado de la cara, usted no lo conoce.
Pero déjese de eso. Usted no se cuide del hombre, no se cuide de los hermanos, no se cuide de las hermanas, no se cuide del pastor, que no lo vean para irse al pecado. Cuídese de los ojos de Dios. Y el día que usted se le pueda esconder a Dios, platíqueme cómo le hizo. Porque hasta lo que yo conozco y lo que yo sé, no podemos escondernos de los ojos de Dios. Así usted cabe un hoyo en la tierra y se esconda para pecar allá como los ratones. Al ojo de Dios no podemos escondérnosle. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No le coquetea al maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento. ¿Quién ha venido? El Hijo de Dios. ¿Y cómo se llama el Hijo de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Mire, aquí está el entendimiento. Aquí es donde nosotros logramos entender quién es el Hijo de Dios y cuál es su mente, su corazón, sus pensamientos y sus planes para darnos la salvación. Y que si no seguimos eso, se pierde nuestra alma. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Para qué quiero dos? ¿Para qué quiero tres? ¿Para qué quiero andar por las ramas? Si ya conocemos el nombre de Dios y quién es el Dios verdadero y quién es el que nos da la vida eterna, no podemos andar sirviéndole a dos señores, porque a más de uno le va a quedar mal. Importantísimo guardar el temor a Dios. Importantísimo conocer su palabra. Importantísimo guardarla, atesorarla en nuestro corazón y convertirnos en hacedores de ella. Amén. Amén. En primera de Juan capítulo 3 verso 1 al 8 nos dice de esta manera: a los que somos hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios, ¿cómo podemos convertirnos en verdaderamente hijos de Dios? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Miren qué tremendo. Pero tenemos que mirar aquel amor tan grande que el Espíritu Santo nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el amor tan grande que el Padre nos ha dado? ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo, Dios mismo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que es el Espíritu Santo, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No quisieron conocer a Jesucristo. Amados, dice en el verso 2, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Porque cuando el Señor venga en las nubes, venga a recoger a su iglesia, o nos levante del polvo de la tierra, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hubiéramos quedado, dice la Escritura, seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos, y arrebatados para encontrarnos juntamente con ellos en las nubes. Cuando vengamos nosotros a Cristo, lo vamos a conocer y a mirar tal y como Él es. Alégrese por eso. Debería de haber gozo, no sueño. Gozo y no tristeza. Ay, voy a ver a mi Cristo, voy a ver al Señor, voy a conocer a Jesucristo, al Dios de la gloria.
Al que hizo los cielos, al que hizo la tierra, lo voy a conocer, me voy a portar bien, voy a negarme a mí mismo, voy a renunciar al pecado. Un día voy a estar en su presencia, no para ser juzgado, sino para entrar a su reposo, en su reposo. Eso es para que nos dé gozo, alegría y fuerzas para seguir adelante, para que no desmayemos. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Bueno, vamos al verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, fíjense qué hermoso. Dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros tenemos esa esperanza, vivimos conectados con la palabra, conectados en oración, conectados en espíritu y en verdad con el Señor, vivimos con esa esperanza y esa forma de vida, ese estilo de vida nos purifica y así mismo nos va purificando, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, dice en el verso 4, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y la ley que es la palabra. Y sabéis que dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Quién apareció? Jesucristo. ¿Para qué apareció? Para quitarnos los pecados, limpiarnos de pecados, lavarnos, purificarnos, para que podamos vivir una vida pura delante de Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Dice en el verso 6, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y a veces vemos por montones de cristianos, hermanos, que parece que Jesucristo fluye de adentro de ellos, como que lo conocieran más que ni yo, que predico la palabra, pero los ve uno en el pecado. Y este asunto no es del que corre, hermanos, ni del que brinca, ni del que salta, ni del que vuela. Es del que Dios tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia de los obedientes. Amén. Tenemos que ser cuidadosos cómo vivimos, si vivimos agradable a Dios. Mire, yo todos los días me escudriño. Si ando trabajando, ando pensando, Señor, ¿hay alguna área donde yo pueda ser mejor? ¿Hay alguna área, Señor, donde yo te haya fallado, que tal vez fue mínima, que ni cuenta me di? Porque las fallas grandes son obvias, hermano. Hasta con temor de Dios usted va y las hace. Al que no tiene temor de Dios. Y el que tiene, pero que no se ha perfeccionado en el Señor, con todo y temor, pero vamos a disfrutar un rato a los deleites. Pero sabemos que Dios apareció para quitar, hermanos, nuestros pecados. Porque Él quiere que estemos en Él y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice en el verso 7, nadie os engañe. El que hace injusticia es injusto, pero el que hace justicia es justo como Dios es justo. Amén. El que practica el pecado es del diablo, dice en el verso 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos hijos del diablo habrá aquí? Tremendo, tremendo. Está pesada la palabra, hermanos, pero es palabra de Dios. ¿Qué hacemos? ¿La escondemos o le cambiamos de página? No. ¿Sigo o paro? Siga. Sí. Es que, hermanos, solamente cuando la palabra nos escudriña, nos saca. Esa pregunta es una pregunta que, ay, pastor, ¿para qué nos pregunta? Nomás déjenos oírla, pero no nos pregunte. Sí. No, hermanos, tenemos que
predicar la palabra como es para salir edificados con ella. Estamos a tiempo. Mire, si usted está en pecado, no se preocupe porque está en pecado. Preocúpese de dejarlo, de apartarse. Preocúpese de decir, ya llegó la palabra de Dios a mi vida. Gracias, Señor, que ya me hiciste entender en dónde estoy mal. Gracias, Señor, porque me hiciste entender que soy un hijo del diablo, que todavía no soy hijo tuyo, pero me quiero convertir en tu hijo, en tu hija, Señor. Sígueme hablando, sígueme hablando. Amén. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 4 versos 7 al 11. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pero todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a su Dios. Dele palmas al Señor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El Hijo se llama Jesucristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Amén. Y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Miren qué amor tan maravilloso tiene el Señor para el pecador. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. No podemos andar en contiendas, en pleitos, en disensiones. El que quiere formar polémica, problemas con algún hermano, es que no es de Dios, es del diablo. Ore por él. No contienda con él. No se meta con el diablo. Aprendamos como hijos del reino, como hijos de Dios. Al que es hijo del diablo, escúchelo, ore por él. Si le quiere echar pleito, ore por él, ignórelo, no le mueva las tuercas, porque de repente se le quiebra el tornillo y lo mete en problemas. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. A su nombre sea la gloria. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Amén. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Amén. Ya vamos terminando. Debemos de vivir como siervos de Dios, como hijos de Dios, como hijos de luz. Amén. Levanten la mano todos los que les gustaría vivir como hijos de Dios, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como hijos de luz. Amén. Todos los que quieren entrar al reino. Amén. Bendito sea el Señor, Dios los bendiga, porque todos levantaron la mano. Los que alcanzo a ver desde aquí. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11. Lo invito a ponernos de pie y ya vamos a terminar. En el nombre de Jesucristo dice la palabra del Señor así. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que se detengan, se contengan de los deseos que vienen de la carne, que batallan contra el alma, dice la Escritura, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Si usted anda entre los gentiles, entre los pecadores, mantenga una buena manera de vivir, dice la Escritura, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El cristiano debe de vivir como un siervo de Dios, como una sierva de Dios, para que las personas que lo critican, ya sea que lo critiquen o ya lo quieran ver como un ejemplo, se gocen de mirar las buenas obras en los hijos del reino. Amén. Dios los bendiga. Cristo nos ama. Cristo está con nosotros.
y tenemos que permanecer en Él. No podemos nosotros, hermanos, estar descuidándonos por cosas vanas, por cosas de la vida, por modas que vienen, por descuidos, por enfriamientos espirituales. No hay tiempo para enfriarse espiritualmente, no hay tiempo para estar dejando de congregarse, no hay tiempo para que le dé cabida al diablo, porque estamos en los últimos tiempos y los tiempos son malos. Dele palmas al Señor. Poderoso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo le damos las gracias por esta palabra, Señor mío. Le damos gracias por su iglesia, por su pueblo, por las almas preciosas que nos miran. Le damos gracias, Señor. Ayúdenos a remover las vendas que están tapando, Señor, bloqueando la verdad a las personas que usted tiene para ser salvos, a los que aún no conocen el Evangelio. Quíteles esa venda, Espíritu Santo, para que la verdad los haga libre, para que conozcan su santo evangelio, para que se conviertan en sus verdaderos discípulos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Si alguien también está padeciendo, Padre glorioso, de alguna enfermedad, de algún dolor, de algún problema, de alguna tristeza, de alguna depresión, que su Santo Espíritu en este momento comience a limpiar y a quitar, Señor, todo lo que estorba en la vida de cada persona que ha tenido esa obediencia de escuchar este mensaje que cambia, que transforma, que convierte, que nos encamina a la salvación, que nos ayuda, Señor, a dar un paso hacia arriba y no hacia abajo. Ayúdenos a que vivamos apartados del pecado. Su palabra dice claramente que el que peca es hijo del diablo. Ayúdenos a no pertenecer al diablo, al reino de las tinieblas. Ayúdenos, Señor, a hacer los cambios necesarios para que podamos entrar a su reino, podamos vivir una vida agradable a sus ojos, podamos vivir alabando y glorificando su santo nombre, podamos conocer su palabra, que esa palabra nos haga verdaderamente libres. Cambie, Señor, todas las tinieblas en luz, quite enfermedades. Se lo pedimos, se lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Sane todo espíritu de coronavirus. Sane, Señor, toda enfermedad de cualquier nombre que sea, en el nombre de Jesús. Aquella persona que le está doliendo su cintura en este momento, sánela, Señor, en el nombre de Jesucristo. Esas rodillas, Señor, paralizadas, quite, Señor, toda dolencia, como lo ha hecho en muchas ocasiones, en el nombre de Jesucristo. Le damos las gracias por ser nuestro Dios. Todo espíritu de enfermedad, de cáncer, tumores, en el nombre de Jesucristo se van, huyen por la unción del Rey de Reyes y Señor de Señores. Huyen por la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Huyen esas enfermedades, esas tristezas, esas depresiones, por el amor y la misericordia de mi Señor Jesucristo, nuestro Salvador, su Salvador. Si usted lo busca, si usted busca